rogarte que tú bendigas la poderosa predicación de tu palabra, que siempre digo, Señor, es poderosa, no porque la predique tal o cual varón o tal o cual persona, sino porque el Espíritu Santo va y hace la obra y toca nuestros corazones y hace pues lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Te pedimos que así sea, Señor, y que tú nos hables a través de esta exposición de tu poderosa palabra. En Cristo Jesús, amén, Señor. He estado subiendo, no sé cuántos se han dado cuenta que yo subo algunos TikToks, bueno, también tengo algunos videos en YouTube. Tenemos un canal en YouTube que se llama Armando Arco de Bronce. Y también tenemos, a veces subo algunos, cuando tengo tiempo, subo algunos TikToks, que son pequeños videos, con fracciones a veces de las predicaciones que tenemos aquí. A veces son fracciones de esas predicaciones, las hacemos cortitos y los subimos. O a veces también grabo algunos que son específicos, así grabados para subirlos a TikTok. Y hace unas semanas subía uno, o hace unos días, no recuerdo, subía uno acerca de un hombre que se llamó Girolamo Savonarola, que lo tenemos ahí. Y este hombre fue uno de los famosos o conocidos pre-reformadores, que fueron antes que Martín Lutero. De hecho, Juan Wycliffe, Juan Hus y Girolamo Savonarola fueron hombres que inspiraron incluso a Martín Lutero. Fueron hombres que no estaban conformes con la Iglesia Católica, con toda la adoración a todos los ídolos, no estaban conformes con todo eso, con toda la putrefacción del sistema católico romano. Y entonces Girolamo Savonarola fue uno de esos hombres. A él le tocó vivir en Florencia, en Italia. Él era un monje dominico, un monje de la Iglesia Católica, que empezó a protestar por todos los abusos de la Iglesia Católica. Y le toca vivir en la Florencia renacentista. Quien ha visto alguna vez o sabe algo de parte de todo este movimiento renacentista en Florencia principalmente, fue la ciudad que más inspiró toda la reforma, bueno, no la reforma, sino el renacimiento. Acuérdense que el renacimiento era dejar atrás a Dios y volver a los clásicos griegos, volver a las ciencias y dejar atrás la religión, dejar atrás a Dios. Y Florencia fue una de las ciudades que más impulsó el arte, que más impulsó la escultura, la literatura, y a él le tocó vivir en esa Florencia. Florencia del siglo XV le tocó vivir a él. Y había un ambiente en la ciudad pues verdaderamente inmoral, un ambiente muy feo el que se vivía ahí. Y él, como no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica y con muchos de los abusos y cómo vivía la gente, decide en plena Florencia, en una plaza, mandar a prender una hoguera gigante. Y entonces a sus seguidores, a los que escuchaban las predicaciones que él pues predicaba conforme a la palabra de Dios, les pidió que trajeran todas las cosas que les estorbaban para servir a Dios, para alabar a Dios. Y entonces la gente empezó a traer esa hoguera, espejos, empezó a traer vestidos costosos, empezó a traer instrumentos de música, libros de brujería, todo lo que era vanidad que le estorbaba. Pero incluso, fíjense bien lo que les voy a comentar aquí, porque obras de pintores como Botticelli fueron llevadas a la hoguera. Hubo una obra muy conocida de aquella época, de Boccaccio, el Decamerón, que ya hace muchos años, cuando yo era niño, escuché, creo que ya les mencioné, escuché esa del Decamerón, y yo decía, ¿qué será eso? Y era una película y se llamaba El Decamerón Prohibidísimo. Y es una película pues con corte erótico, porque el Decamerón era una obra de Boccaccio que era casi pornográfica, una obra muy erótica, y la llevaron también a esa hoguera. Y a esa hoguera él le puso la hoguera de las vanidades. Así se conoce en la historia de la iglesia como la hoguera de las vanidades. Porque iban a quemar ahí todo lo vano, todo lo que les estorbaba, todo lo que no les servía para la adoración a Dios. Algunos han criticado ese actuar de Girolamo, algunos quizá lo aplaudimos. Y yo pensaba en esto y decía, ¿qué es lo que nos estorba ahora para adorar a Dios? ¿Cuáles son esos ídolos modernos? ¿Cuáles son esas vanidades modernas que quizá de manera metafórica nosotros tendríamos hoy que traer a un altar delante de Dios para quemarlos? Yo puedo ver, hermanos, que esto, mal entendido, puede llegar a ser un ídolo. Para muchos puede llegar a ser un ídolo.
Y muchas de las cosas que emanan de aquí pueden llegar a ser un ídolo. Porque como dice aquí, hermanos, ¿qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Es decir, el primer lugar en tu vida siempre debe ser ¿quién? Dios. Y cuando tú tienes un ídolo, y miren, nosotros los protestantes podemos decir, miren hermano, aquí no hay ningún ídolo, no tenemos ninguna imagen aquí, hermano, no hay ningún santo, ni de bulto, ni de yeso, ni de madera, ni de fierro, ni de pintura. Pero los ídolos no solamente son de esa manera. Un ídolo puede llegar a convertirse tu trabajo, tu escuela. Y no estoy diciendo que no trabajemos, que no estudiemos. Pero cuando tú pones en primer lugar a tu escuela antes que a Dios, es un ídolo tu escuela. Cuando tú pones en primer lugar tu trabajo antes que a Dios, es un ídolo tu trabajo. Miren, déjenme decirles, incluso hasta las personas se pueden convertir en ídolos. Yo conozco personas, hermanos, que ponen, voy a hacer el caso de varones, que ponen a su esposa como el primer lugar y la esposa los hace como trapeadores. Y si la esposa dice que esto y es su ídolo, la esposa es su ídolo y la esposa lo mueve y hace lo que quiere. Y miren, de verdad, hermanas, como... Y esto va para las hermanas porque esto pasa mucho, a mí me ha tocado verlo. Fíjense bien, hay hermanos que quieren trabajar en la iglesia y a veces de las esposas, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia todo el día? Ya estás metido, nada más. Les impiden ser cabeza de su hogar, les impiden trabajar para el Señor. Pero los hermanos tienen la culpa porque han hecho de esa esposa ¿su qué? Su ídolo. Es su ídolo. Todo lo que ocupa el primer lugar antes que Dios es un ídolo. Yo conocí una hermana, y yo creo que la hermana Oti y el hermano Efraín se acordarán. No voy a decir nombres, pero ellos se acordarán porque yo fui pastor en la Iglesia de Resurrección en Cristo hace muchos años, donde ellos estuvieron también. Y había una hermanita que era esposa de un diácono y que era muy trabajadora en la femenil, era muy trabajadora en la iglesia. Una hermana delgadita, muy movida, muy trabajadora. Y de veras esas hermanas que uno dice, híjole, ¿cómo quisiera yo tener de esas hermanas en la iglesia que trabajaran tanto como trabajaba este hermano? Pero pasó algo, mis amados hermanos. La hermana se había casado con este diácono, y este diácono ya había sido casado anteriormente y tenía una hija. Y esa hija tuvo un bebé, pero la hija no quería el bebé y fue y se los enjaretó ahí a la hermana, al papá pues y a la hermana. Y la hermana sí lo aceptó, a pesar de que ella tenía 2 hijos, lo aceptó, cuidó del bebé, no se enamoró del bebé, y entonces empezó a faltar a la iglesia. No, hermanos, ella era dirigida a la femenil. No, es que ya no puedo porque el niño. Y siempre el niño, y para todo el niño. Y ponía, y entonces hizo del niño, lo puso en primer lugar que Dios. Hermanos, tenía como 1 año de tener al niño, un poquito más, cuando la chamaca, la mamá regresó y le quitó al niño y se lo llevó. Porque Dios siempre, cuando tú pones un ídolo, Dios lo va a quitar, querido hermano. Tarde o temprano, Dios va a quitar ese ídolo. Ahora, hermanos, hoy es un día muy especial porque venimos a alabar a Dios, pero es especial también para nuestra congregación, porque al terminar el culto, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Para qué fuimos convocados hoy? Ay, y miren, yo he estado orando todo este tiempo, porque siempre los hermanos, escogemos al hermano fulanito de tal para que sea ministro del ministerio de tal. Y pues ya se le pregunta al hermano, no hermanos, es que yo no puedo, porque mire, mi trabajo, mire que no. ¿A quién estamos poniendo en primer lugar? Porque decimos de labios que Dios es nuestra prioridad, pero no es cierto a veces, porque nosotros tenemos ídolos que están en primer lugar antes que Dios. Bueno, vamos a ver entonces, porque esto pasaba en épocas de Josías. El pueblo se había hecho de una bola de ídolos, una bola de imágenes. Y miren, vamos a ver lo que dice aquí este pasaje de Levítico 26:1. ¿Cómo dice? Ni escultura, ni os levantéis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella,
porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Este es un mandamiento que se les había dado desde los primeros 5 libros de la Biblia. Desde la ley, desde el Pentateuco. El pueblo de Dios no debía, ¿qué? Tener ídolos. Y aquí dice de ninguna especie, ni de piedra, ni de madera, ni de pintura, ningún ídolo. Pero el pueblo de Israel, en época de Josías, ¿qué había hecho? Y ya lo leímos, ahorita leímos todos los versículos. ¿Qué habían hecho? Miren, ¿se acuerdan ustedes cuando simple y sencillamente Moisés va a encontrarse con Dios? Tarda unos días allá con Dios, el pueblo se desespera y le dice a Aarón que les haga un Dios. Y fíjense el descaro de Aarón, porque si ustedes leen bien el pasaje, cuando Moisés le pregunta, ¿y eso qué es? Y Aarón dice, pues es que esto fue que quemamos y esto fue lo que salió. Pero ahí dice que ese muñeco fue hecho con buril. ¿Saben lo que es un buril? Lo moldearon, fue algo que fue planeado. ¿Y por qué hicieron un becerro? Porque ¿de dónde venían ellos? ¿Y a qué dioses adoraban los egipcios? Eran zoólatras, adoraban animales. No fue casualidad que se hicieran un becerro. Y hermanos, muchas veces los seres humanos, cuando no tenemos esa fe verdadera en Dios, y es la gente que no tiene esa fe verdadera en Dios, hace muñecos, hace imágenes, pone a personas, pone cosas en lugar de Dios, porque le gusta ver. Miren, mucha gente dice, ay, es que nosotros no veneramos a la Virgen, es que nosotros no adoramos a la Virgen, nada más la veneramos. Pero todo el panteón que tienen de santos y de vírgenes le roba la gloria y la adoración ¿a quién? A ver, ¿quién es el santo nada más voy a poner así un ejemplo, a lo mejor muy tonto, muy pueril. El santo o la santa de los músicos. Ahí la tenemos aquí bien cerquita, ¿no? Santa Cecilia. Entonces Dios no bendice a los músicos. ¿Quién bendice a los músicos? Y así tenemos vírgenes, bueno, tenemos, no, ¿verdad? Tenemos aquí que existen, pues. Vírgenes, santos para todos, San Charbel, San Wilmas, el Petatero, no sé, todos los santos que quieran, ¿no? Santa Petra, la Callosa, todos los santos que quieran. Pero son ídolos. Y la Biblia nos prohíbe aquí tener ídolos. Ahora vamos a ver qué hizo Josías, cuáles fueron las reformas de Josías para quitar esos ídolos. Vamos a ver entonces la primera reforma, dale un atrasito por favor. La primera reforma consistía en ¿qué? A ver, vamos a leer, ayúdenme a leer este pasaje, ¿cómo dice? Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Fíjense, eso ya lo habíamos visto, cómo habían metido a la casa de Jehová. Él que había prohibido los ídolos, por sus pistolas, Manasés y Amón, el abuelo y el padre de Josías, habían metido estos ídolos. Ahí tenemos una imagen, esta era Acera, aquí no está completa, pero Acera era una efigie de una diosa, era la diosa de la fertilidad. Estaba desnuda, ahí se alcanza a ver nada más los senos, pero toda la figura se ve incluso las partes íntimas, así como si estuviera desnuda, porque era la diosa de la fertilidad. Y así metieron al templo. Es como si yo les dijera, como ya les dije una vez, como si aquí metiéramos aquí un altar a la Virgen de Guadalupe. Aquí en el templo una Virgen de Guadalupe. Algo muy similar. Entonces dice que mandó. También dice de Baal. Miren, aquí está Baal. Esta es una imagen de Baal. Y esto se prendía fuego aquí y ponían a los niños, ofrecían a sus niños. No, ahí leímos también. Entonces, Josías, ¿qué hace? ¿Qué hace Josías? Que los saquen, pero no solamente que los saquen, porque hay gente que dice, cuando se convierten al evangelio, ay, es que yo aquí tenía mi niñopa, así me tocó una hermana, yo tenía mi niñopa, pastor.
Y híjole, me costó un trabajo y lo guardé allí en el ropero, lo más alto lo escondí en mi ropa. Pero conforme fui conociendo, dije, no está bien eso. Lo saqué y se lo regalé a mi comadre. No, porque estás fomentando la idolatría. Lo tienes que quemar, lo tienes que destruir. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Los destruyeron, los hicieron cenizas y los llevaron al arroyo del Cedrón. Lo destruyeron, hermanos. Vamos a darle nomás acá, por favor. Entonces, fíjense bien, se requiere de un acto físico, material y simbólico como para destruir esa imagen. Si tú vas conociendo del Evangelio apenas y tienes imágenes, no las regales, tíralas, quémalas, destrúyelas. Pero a ver, ya vimos que no solamente hay imágenes de piedra, de talla, también hay, no hay ídolos solamente así, sino a veces, mi esposa es mi ídolo, mi esposo es mi ídolo, mi trabajo es mi ídolo. Si tú reconoces hoy, mi amado hermano, que eso está ocupando el lugar de Dios y te impide servir a Dios, no voy a renunciar a mi trabajo, porque el pastor dijo, que le entre el pastor que me dé para que yo viva. No se trata de eso, hermano, se trata de que tú vengas delante de Dios en un acto, a lo mejor ahí en tu casa, te subas a la azotea, no sé, y te arrodilles delante de Dios y le digas, Señor, te pido por favor, que a esta mujer que la he puesto por mi diosa, por mi ídolo, que a este hombre que lo he puesto, que este trabajo que lo he puesto por mi Dios, por mi ídolo, Señor, tú lo derribes. Te quiero servir solamente a ti. Tú eres el primer lugar, tú eres el primero, porque si no, tú lo vas a quitar, Señor. Y se requiere de un acto que tú hagas, mi amado hermano. Vamos a darle uno más y vamos a darnos cuenta que muchos de estos ídolos son porque no tenemos ¿qué? Porque no tenemos fe, porque fíjense lo que dice ahí, Hebreos 11:1, es pues la fe de lo que no ¿qué? Por eso la gente tiene imágenes, porque la gente quiere ver. Míralo, hasta me divisa. Mira, me voy para acá, le hacen los ojitos para acá. Y quieren tener ahí, tienen su altar, tienen su panteón ahí, a San Wilmas, a no sé qué, todos ahí, les prenden sus veladoras a todos, porque quieren ver. Pero la fe es, hermanos, nos dice la Escritura que la fe es algo que ¿qué? No se ve. Algo que esperamos, es una esperanza que tenemos y algo que no se ve. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Por eso a la gente le cuesta trabajo deshacerse de sus ídolos. Sean de piedra, sean de carne, sean de lo que sea. Pero miren, hermanos, la Biblia nos dice, allí en un pasaje nos dice que nadie puede servir, ¿a quién? A dos señores. Aquí habla, en este pasaje habla de Mamón, que es el dios del dinero, y que mucha gente pone su confianza en el dinero, ¿no? Pues sí, porque el dinero, si yo tengo dinero, pues estoy confiado, porque pues tengo para pagar el doctor. Si me enfermo, tengo para pagar el doctor. Si tengo dinero, pues tengo... Pero la Biblia es muy clara y dice, nadie puede servir a dos señores. O sirve al Dios vivo y verdadero, o sirve al ídolo. No hay más. Entonces, la reforma de Josías consiste en sacar y destruir todos los ídolos. Pero no nada más en eso. Vamos a darle uno más y vamos a ver la segunda cosa en la que consistió esta reforma de Josías, que fue contra los ídolos. Dice ahí que fue ¿qué? Allí en arriba, en el 2. Vamos a ver qué dice acá. Segundo de Reyes dice, ¿y quitó a quiénes? Sacerdotes idólatras que habían puesto solemnemente para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Entonces quita esos sacerdotes que eran los que estaban induciendo al pueblo a esa idolatría. ¿Quiénes son las personas que te inducen a la idolatría? ¿Quién es la gente que te induce a que tú no adores a Dios? Como yo decía, ¿no? A esas hermanas que les prohíben a los hermanos que trabajan en la iglesia. Yo sí he sabido, hermano, mi experiencia como pastor, así me ha tocado ver. Hermano, ¿por qué no vino? Había trabajo en el templo. Ay, pastor. Y ya después por ahí me enteré. Pues es que la esposa no quiso que fuera porque no, quédate aquí en la casa, ¿qué vas a hacer allá al templo?
Y luego se están quejando de que porque los maridos son como son. Entonces, ¿quiénes son las personas que te están alejando de Dios? ¿Quiénes son? Y ese tipo de personas tú debes pedirle a Dios, Señor, si es mi esposa, pues no la puedo dejar, ¿verdad? Pero te pido por favor que la toques. Te pido por favor, o si es el esposo, o si son los amigos, ¿quién te está alejando de Dios? Miren, ¿qué hizo con los sacerdotes? Los quitó, ¿verdad? Ahí dice, y quitó los sacerdotes idólatras que había. Vamos a darle uno más y vamos a ver en esta parte, queridos hermanos, ¿cuál era la función de los sacerdotes? Fíjense, aquí está Levítico 18, vamos a leer este pasaje. Ayúdenme. Y tú ni tus hijos deben beber vino ni otras bebidas alcohólicas cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Esto es estatuto permanente para todas tus generaciones. Así podrán distinguir la cosa santa de la profana y la cosa pura de la impura, y enseñarles a los israelitas todas las normas que Jehová les ha dado mediante Moisés. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Enseñarles la palabra de Dios. Y estos desgraciados sacerdotes que estaban idólatras, ¿qué hacían? No les enseñaron la palabra de Dios, más les enseñaron cosas contrarias a la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, yo digo esto también porque hoy tenemos tantas cosas en internet y a veces hay hermanos que están metiendo en internet a ver otros pastores, a ver predicaciones. Ay, mira qué re bonito que predica ese ingrato que sale ahí en el internet. Pero ni siquiera te das cuenta que tienen doctrinas que te hacen hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Miren, hay mucho ahorita en internet, pastores que dicen, tú decreta, tú declara que eso va a ser tuyo, que tú vas a derribar murallas, tú decrétalo. Hermano, eso es contrario a la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decretar algo? El único que puede decretar las cosas, ¿quién es? Tú no puedes decretar nada, mi hermano. No, mira, no, ni controlas a tu familia. ¿Qué vas a andar decretando tú? Pero esas son falsas enseñanzas que están ahí y esas las tenemos que desterrar, quitar de nuestra... ¿Sí me estoy explicando, hermano? Sí. Aquellas cosas que me están estorbando, que me dicen no adores al Dios vivo y verdadero, no te sometas a Él. Pero vamos a ver una tercera cosa que hizo Josías en esta parte y dice que quitó ¿qué? Los lugares que representaban inmoralidad. Ay, hermanos, como Girolamo Savonarola, que les dije ahorita, vivía en una Italia pues que venía del Renacimiento, y era una vida inmoral la que se vivía. Había mucho pecado sexual, mucha inmoralidad. Querían regresar a los clásicos. Ustedes saben lo que vivían los griegos y los romanos, fueron de los pueblos más inmorales. Ustedes sabían, hermanos, que por ejemplo los romanos hasta cierta edad tenían un año, eran homosexuales, hermanos. Tenían un año. Y había mucha inmoralidad, mucho pecado, hermanos. A eso querían regresar. Y miren lo que hace aquí, Josías 23:7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. ¿Qué era eso de la prostitución idolátrica? Pues la prostitución sagrada. Fíjense lo que dice ahí: prostitución sagrada, ritos de carácter religioso consistentes en el mantenimiento remunerado de relaciones sexuales, de la prostitución, porque les pagaban, a menudo entre un visitante y un sacerdote o una sacerdotisa destinada a ello. Obviamente a los judíos, pues un Dios que me prohíbe que yo te fornique, que yo adultere, que solamente puedo tener relaciones con mi esposa. Pues cuando veían eso de los cananeos que llegaban allá a sus templos y había mujeres pues muy hermosas, porque no ponían a cualquiera, ponían a mujeres muy hermosas y llegaban los otros y les pagaban, y muchas veces hacían aquelarres, bailaban y danzaban y tenían ahí sus reuniones eróticas y sexuales. Eso era la prostitución sagrada. Eso es lo que estaban haciendo allí afuera del templo. Eso es lo que hacían los judíos. ¿Qué hace entonces Josías? Derribó todos los antros, derribó todos
las chelerías, todo lo que era. Aquí simplemente acá arriba hay un montón de chelerías, ¿sí o no sé? Acá por acá adelante hay otra. Y a veces vemos a las muchachas ahí tiradas, todas borrachas. Vivimos una inmoralidad, hermanos. Pero a veces, bueno, eso es en el mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver también que nosotros también tenemos que derribar. Miren, el sexo vende, ¿sí o no es cierto? Y dice aquí quitar toda pornografía, toda fornicación, todo adulterio, hermanos. Yo leo mucho, estaba leyendo un libro acerca de pastores y veía que el 80% de los pastores en los Estados Unidos, su principal tentación son tentaciones sexuales. La pornografía, la masturbación, todo ese tipo de cosas. Y de ahí pensaba yo, es cierto, y por eso la Biblia no se equivoca. En 1 Corintios 7 dice, no se nieguen sus cuerpos el uno al otro. No les estoy echando la culpa a ustedes, mujeres, para que los varones vayan y anden buscando, pero es algo que tiene que ser entre los dos, algo que tiene que platicarse entre los dos. Imagínense, pobre hombre, la mujer, pues no hay nada, y no hay nada. Y yo no estoy disculpando al hombre, porque el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. Pero hermanos, esas tentaciones sexuales están ahí, en la inmoralidad que hay hoy en día, hermanos. Cuando la gente hoy, la pornografía es como algo, es más, yo he escuchado que dicen, por ejemplo, no, oye, ¿y tú tu pornografía, qué tipo de pornografía? Me dicen, no, pues esta, ¿y tú tu pornografía? Ya es algo como que es natural, como que incluso ya es algo que se incluye en la dieta de cada persona, vamos a llamarle así. Y miren, hermanos, lo que dice aquí Proverbios 23-27. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Y la Biblia nos está exhortando continuamente a eso. Tengan cuidado con eso. Por eso dice también allí en Proverbios, alégrate con la mujer de tu juventud y que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Por eso no es bueno tener ídolos, hermanos. Y dice la Biblia, ninguna iniquidad se enseñoree de ti. Todo lo que se enseñorea. Imagínate, una persona que su vicio, que su adicción es la pornografía, ¿quién es su Dios? La pornografía es su Dios. Por eso Pablo a los filipenses les dice, y su Dios es el vientre. Ya una vez les explicaba eso. La palabra vientre es la palabra koilías en griego. Y esa palabra viene de cólico, es el vientre. Y se refiere a dos cosas. Su Dios era la comida, porque se refería a la panza, al vientre. Su Dios era la comida, pero también su Dios era la sexualidad. Hubo culturas que adoraron a la vagina, que adoraron al pene. Así que se escuche feo. Ese era su Dios. Los placeres son su Dios. Ese es su Dios. Me acuerdo de una hermana que me decía, me platicaba de su esposo que era alcohólico. Y el esposo le dijo una vez, si a mí me dan una botella de alcohol y me dicen que tiene veneno, yo me la trago, porque su Dios, ¿quién es? Josías quita todos esos lugares que le traían al pueblo toda esa situación inmoral. Hermanos, pongamos delante de Dios esa hoguera de las vanidades. Señor, tú sabes que yo no puedo con esto. Ayúdame, Padre, quítame todo esto que me está estorbando para adorarte bien. Porque tú sabes que eso me está estorbando. Vamos a darle una más. Y vamos a ver aquí una cuarta cosa que hizo, fueron 5, vamos a ver la cuarta, que quitó también Josías. ¿Quitó qué dice? Las costumbres paganas que la idolatría traía. Vamos a ver 2 Reyes 23:5. ¿Cómo dice? Y pidió a los sacerdotes que habían puesto el rey en Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, a Sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Dios había prohibido determinantemente todos los gestos, todas las situaciones que tuvieran que ver con los agoreros.
con la brujería, con la hechicería. Aquí dice que consultaban y a los ejércitos de los cielos. ¿Quiénes son los ejércitos de los cielos? ¿Consultaban a quiénes? Y a veces, siendo aún evangélicos, a veces todavía se conservan ese tipo de costumbres paganas. Me acuerdo mucho en una iglesia donde estaba, que una hermana les ponía su pulserita, o como se puede llamar así, un hilito rojo con un ojito. ¿Para qué sirve eso? Para el mal de ojo. ¿Y el mal de ojo qué es? Y si yo creo en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo todo, que gobierna todo, ¿necesito de esas porquerías? Un chinito, ¿se acuerdan que se pusieron de moda los chinitos? Que uno el amarillo para no sé qué, que el rojo para el amor. Y ahora también andan ahí esclavitas, pulseritas. Ay, hermana, es que póngale ruda porque a lo mejor le vino un Todo ese tipo de cosas tenemos que erradicarlas de nuestra vida, hermanos. Vamos a darle uno más y vamos a ver qué hacían. Vamos a ver aquí, miren. Estas naciones, las naciones cananeas, a donde llegó el pueblo de Israel, tenían costumbres pues de brujería y todo eso, como ya lo vimos. Fíjense qué hacían. Consultaban a los muertos y practicaban la adivinación. Por ejemplo, examinando las entrañas de los animales. Abrían los animales y a ver qué me dice el hígado. Ahí leían el hígado, ¿no? Ahora ya ven, te leen las cartas, hasta te leen las pompas. Sí, en serio. Rampología creo que se llama, algo así se llama. No, de veras, hermano. No es que yo ya haya ido, ¿verdad? Pero está que los duendes, un montón de cosas que hay hoy en día. Fíjense, los rituales a menudo se realizaban en templos y santuarios, algunos de los cuales en bosques sagrados. Es que vamos a jugar la ouija. Es que vamos que la tijera. Jóvenes, cuidado con eso, jóvenes. Porque esos son rituales. 3. Se usaban estatuillas para representar a las deidades, creyendo que el espíritu de las deidades residía en ellas. Y ahí no estaban tan equivocados. Yo me acuerdo que cuando yo era católico, hace muchos años, que yo era devoto de San Judas Tadeo, traía un San Judita así chiquitito que me dieron así un bultito, y lo andaba trayendo en mi cartera. Porque como no puedo ir al bultote, a la imagen esa grandota, aquí traigo aquí traigo mis San Juditas. Hasta ahí dice la canción, tu retratito lo traigo a mi mano. Pero dice, porque ellos pensaban que el espíritu de esa deidad residía en ellas. Y la Biblia nos dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Así que cuidado, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con todas estas costumbres paganas y desecharlas de nuestra vida. Hermanos, viene en este mes, a finales de este mes, viene algo que se conoce como el Halloween, el Día de Muertos, todo ese tipo de cosas. Y qué triste, a mí me da una tristeza ver a hermanos que sus hijos los traen disfrazados de calabazas, de muertitos, de zombies, Qué tristeza, hermanos. Porque entonces no hemos entendido nada y seguimos en las mismas cosas. Y la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mira, hermano, si tienes ganas de comerte un pan de muerto, cómetelo, hermano. Están bien ricos. Yo me acabo de comer uno ayer, me comí uno ayer, el viernes me comí un pan de muerto. Ya tenía mucho que no comía pan. Nomás vi el pancito de muerto que lo llevó mi cuñada y yo me lo agarré, yo me lo comí. Me supo tan sabroso. Hay cosas que eso no importa, hermanos. ¿Te gustan? En esta época, no sé, hay gente que hace dulce de calabaza, que hay dulce de tejocote, no sé, lo que te guste, cómetelo, háztelo. Tamales, háztelos, pero no los hagas en honor a los muertos. Hay gente que dice, pastor, es que yo en estos días voy a ver a mis muertitos al panteón. Miren, los muertos ya no están ahí. Esos restos están ahí pudriéndose, pero su espíritu, dice la Biblia, que vuelve ¿a quién? Y estamos esperando el juicio final. Hay gente que dice, bueno, voy a ir por cuestiones
de cariño, de apego. Está bien, a lo mejor le lleva flores y platica con la mamá. Puede ser que sea está bien. No lo hagas en esta época, hermano. No lo hagas en esta época. Desarraiguemos todas estas costumbres que hay. Eso fue lo que hizo Josías, quitó todas esas costumbres. Y vamos a ver la última. Quinta cosa que hizo Nehemías dentro de esta parte de quitar los ídolos. ¿Qué dice ahí? Aquí está, miren. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres. Fíjense, los lugares altos precisamente eran lugares altos, montes, montañas, peñascos, donde ponían el muñeco, no solamente los que estaban en el templo, y ahí comían panes, ahí adoraban a sus dioses. Y él quitó no solamente los altares que estaban ahí en el templo, sino todos los lugares altos que había en Jerusalén, todos los lugares altos. Y mató a todos los que yo pongo aquí, matemos pues todas esas enseñanzas que desvían de la verdad, de la verdadera adoración. Todas esas cosas que no son correctas, debemos quitarlas de nuestra verdadera adoración. Yo lo dije acá, hermanos, una vez, aquí me tocó ir a visitar a una persona, y esa persona decía, no, es que yo era cristiana, y yo entendía que antes venía aquí, y esa persona decía que tenía, pues ella podía hablar con los muertos, podía hablar con los espíritus. Ah, caray. Entonces no ha entendido la palabra de Dios. No ha entendido la palabra de Dios. Porque la Biblia lo dice muy claro. Cuando una persona muere, cuando todos morimos, solamente hay dos lugares. Y ahí está la parábola, ¿no? En Lucas. Solamente está el cielo, el paraíso con Dios, o el inframundo, el infierno. No hay más. Y nadie puede pasar de acá para allá, ni de acá para acá. Nosotros no creemos en fantasmas. No hay fantasmas, hermanos. No hay fantasmas, ¿o sí? Porque ¿qué son los fantasmas? No, los fantasmas, lo que dice la gente, los fantasmas son espíritus de las personas. Nosotros sí creemos que sí hay mal y creemos que sí hay manifestaciones, pero no son fantasmas, son demonios, son manifestaciones demoníacas. Como una hermana me decía, no, de veras, hermano, mire, hacia allá, hacia el cerro y se ven las brujas. Vamos a darle más acá. Y entonces tenemos que matar todo ese tipo de enseñanzas que hay. Por ejemplo, ¿no? También yo, cuando llegué acá a Renuevo, me encontré con que había, no sé quién, la verdad, no me voy a entrar ahí, pero líderes pues que permitían el bautismo católico. Así, lo valían. Cuando la Biblia está en contra de eso, porque el bautismo es algo que se hace en conciencia. Ah, entonces ¿por qué bautizan a los niños? Porque creemos en la teología del pacto. Creemos que yo le voy a enseñar. Yo bauticé a Suri y me tocó a mí bautizarla. Yo la bauticé a ella. Tanto la llevé al bautismo como yo la bauticé. Ella no estaba pequeñita, de meses creo. La verdad es que no me acuerdo, ¿no? Pero estaba muy pequeñita cuando la bauticé. Y yo me comprometí con Dios. Ella no tiene ni la más remota idea de lo que estamos haciendo, pero yo me voy a comprometer a enseñarle tu palabra y que ella cuando crezca tenga su decisión personal por Jesucristo. Ya va a ser cosa de ella, porque esa es la teología del pacto. Pero nosotros no creemos en el bautismo católico. ¿Por qué? Porque el bautismo católico se hace nada más por tradición. Es más, el bautismo católico dice que le cortan los cuernitos, que el bautismo salva. En ningún lado de la escritura dice que el bautismo salva. Por eso aquí, hermanos, y lo dice la enseñanza de la palabra y también nuestra constitución como iglesia, dice que no debemos aceptar ese bautismo. Las doctrinas falsas de la prosperidad, ven a la iglesia, ven a Cristo y vas a ser millonario. Fíjense, eso era lo que hacían ellos. ¿A quién adoraban? A Acera, que era la diosa de qué? Entonces, ¿para qué la adoraban? Para que les fuera bien en sus campos, en sus sembrados. Eso es teología de la prosperidad. La falsa doctrina de decretar, la falsa doctrina de no esforzarte y solo creer que eres un campeón, como les hacen creer en muchas iglesias hoy en día. Vengan, campeones, y así les dicen, tú eres un campeón, hermano.
Y no tienen que comprometerse con nada. Por eso el estado de la iglesia está como estamos. Yo les invito, hermanos, hoy tenemos que comprometernos con nuestro Dios. Quita todos tus ídolos que tengas. Y ya me sé las respuestas de muchos de los que hoy, cuando se haga esta parte de no, pastor, es que yo no me quiero comprometer. No, yo sí le entro, yo ayudo, pero comprometerme, lo que se dice, comprometerme, pues no, ¿verdad? Yo les aseguro, hermanos, que todos los que trabajaron estos 2 años se esforzaron y les agradecemos a todos los que trabajaron este año. Se esforzaron estos 2 años. Pero yo estoy seguro que a ninguno de ellos les hizo falta nada. Nada les hizo falta. Porque la provisión de Dios ahí estuvo. Y así va a ser. Si tú confías en Dios, no en ídolos, no en tu trabajo, no en tu escuela, no pongas de pretexto eso. No pongas de pretexto eso, porque incluso Dios te lo puede quitar. Vamos a ver si hay una última más. Muy bien, entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar.